Damos glorias al Señor por su amor y fidelidad. Damos gracias por este día hermoso que el Señor nos ha dado. Como siempre digo, como dice su palabra, que este es el día que hizo Él. Él los hace todos los días, Él los crea, Él es tan grande y tan maravilloso y en el cual dice en este día que Él hizo, nos gozaremos y nos alegraremos. Y como dice la palabra del Señor también, cualquiera que sea nuestra situación, nos gozamos en el Señor. A veces hay situaciones un poco duras, complejas, pero ahí tenemos que mostrar quiénes somos. Hay una expresión muy común en nuestros tiempos. Yo creo que Pato y Raquel se acuerdan, nuestros tiempos. En la cancha se ven realmente los gallitos, ¿ah? Ahí, espiritualmente hablando también. Quiero seguir compartiendo la palabra del Señor y quiero que me ponga mucha atención lo que voy a compartir esta tarde. Amén. Y damos gracias al Señor por los que estamos acá y por los que van a ver este mensaje a través de este video, y que esta palabra pueda hacernos reflexionar. Y como decía, quiero tomar el primer párrafo de lo que compartí la semana pasada, que nosotros los cristianos, sabemos que no ha habido y nunca habrá una literatura que pueda cambiar, que pueda resolver el conflicto del corazón de las personas. Imposible. Inclusive las literaturas de grandes hombres, Shakespeare, ¿sí? ¿Quién más? ¿Quién me puede nombrar otro? Este colombiano y el peruano que son muy conocidos. Se me olvidó el nombre de Gabriel García Márquez. Que inclusive las personas que han leído sus libros se emocionan, lloran, pero la vida de las personas sigue de la misma manera. Pero aquel que ha leído este libro, aquel que ha creído en este libro, que es la palabra del Señor, sus vidas son transformadas y cambiadas. Porque Jesús dijo, estas palabras, mis palabras son espíritu y son vida. Y también una de las frases y versículos bíblicos que tanto le gusta a Angelita, que es una fuente, la palabra de Dios, este libro es una fuente inagotable de vida, de respuestas para nosotros. Bendito sea Dios. Y ella es que ha cambiado millones de personas. Mi vida la cambió, imagínense, me veo usted así, yo no era así, era peor. Y Dios transformó mi vida, cambió mi vida, mis pensamientos, mis proyecciones, mis sueños, mis anhelos. Yo tengo sueños y anhelos todos los días. Y Dios pone en nuestros corazones, como dice la palabra, el propósito, el por cual Dios nos ha llamado. Y todas las personas que han sido transformadas por el poder de esta palabra tan maravillosa, estos proclaman a voz en cuello la respuesta de Dios. Mire cómo la proclaman. Bienaventurados, es decir, felices, los perfectos de camino, los que andan en la ley de Dios. Felices aquellos que andan en la ley de Dios. O sea, cuando nosotros experimentamos, nuestra vida está en torno a Dios. Yo todos los días hablo de Dios. Si no tan solo creen que yo hablo el domingo aquí, no, todos los días hablo de Dios, con una o con dos personas, hablo de la palabra. Con el que le compro, al casero, le hablo del Señor. El de la madera, le hablo de Dios. Porque esa es nuestra vida. Nuestra vida está impregnada de la palabra del Señor. Es por eso que cuando nosotros conocemos la ley de Dios, que es su palabra preciosa, maravillosa, tenemos que tener bien presente una de las cosas, que aparte de la ley de Dios, aparte de
existe otra ley que contradice la ley de Dios, que no está de acuerdo con las cosas de Dios. ¿Y sabe dónde está esa ley? En cada uno de nosotros. Esa ley personal que está allí en nuestros miembros, que no quiere nada con Dios, que nos habla, que nos dice, tú tienes la razón. Todo lo que puedas oír fuera de lo que yo te digo ahí en tus miembros, en tu vida, en tu mente, eso es correcto. Y esto lo escribe el apóstol Pablo cuando escribe esta carta a la iglesia de Roma. Mira lo que dice la palabra del Señor con respecto a la ley, que no es la ley de Dios. Mira lo que dice la palabra. La ley de Dios es espiritual, pero hay una ley que no es espiritual. Una ley que está en nuestros miembros. Y lo dice aquí en este capítulo 7. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y nosotros los seres humanos generalmente estamos inclinados, no a las cosas buenas. Y cuando hablo de las cosas buenas, no estoy hablando puntualmente que de la persona que vamos a matar, que el adulterio, que la fornicación, que robar, que engañar, que tantas cosas. No. Hay cosas que son tan aparentemente simples, pero juegan un papel importante en nuestras decisiones en la vida. Por ejemplo, nosotros los cristianos, darle lo que nos sobra a Dios. No está hablando del dinero, nunca hablar del dinero. Darle el tiempo que, por ejemplo, orar, leer la Biblia, compartir la palabra, compartir el Evangelio del Señor. Y dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. ¿Se da cuenta de lo que dice anteriormente? Aparte de la ley de Dios existe otra ley que está en nosotros. Y esta no está de acuerdo con nada que se llame Dios. Al contrario, odia a Dios. No acepta lo que Dios plantea. No acepta lo que Dios dice. Dice, veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es esa ley que está en nosotros. Por eso es que el mundo que vivimos está así. Y que tristemente nos ha arrastrado en alguna manera a muchos a correr. Que a veces nos damos cuenta que corremos de la misma manera, andamos apurados y corremos y vamos para allá y para acá y nos damos el tiempo. Primero el tiempo para nosotros, para nuestras familias, para las personas que amamos y fundamentalmente el tiempo para Dios, estar en la intimidad con Dios, como dice la palabra del Señor en el capítulo 62 de Isaías, de la manera que el esposo se goza con la esposa, esa relación íntima que tienen porque se aman y porque han hecho un pacto delante de Dios para estar con ella hasta que la muerte los separe. Dice Dios, de la misma manera yo quiero estar contigo en la intimidad, que me conozca realmente quién soy yo. Y sabe usted que hay muchas personas que dicen confesar la fe de Dios, pero no conocen a Dios realmente, quién es Él. Y esta ley pecaminosa está en nosotros. Nos trae tantos dolores de cabeza. Y lo más raro, lo más complicado, es que seguimos allí, como que algo nos ata y que nos gusta esa vida de ser autoindependiente. Es decir,
La última decisión que puedo tomar es decirle a Dios qué tengo que hacer. Y la oración de que nos enseña Jesús, que los niños ya se la saben de memoria. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo también se haga aquí, en la tierra, con nosotros. Lo que tú quieres que se haga conmigo, pero que tú lo hagas, no lo que yo quiera hacer. Y esta ley pecaminosa nos lleva a pecar contra Dios. ¿Para qué decir las personas que no conocen a Dios? ¿Por qué no toman en cuenta a Dios? Sin embargo, la ley que el Espíritu Santo puso en nuestros corazones, como dice la palabra del Señor en Hebreos, la ley que puso en nuestros corazones y que la escribió en nuestras mentes. Mire lo que dice la palabra. La escribió en nuestras mentes. En Hebreos nos habla la palabra con tanta claridad. Nos dice la Escritura en el capítulo 10. Nos atestigua, dice, lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho por los profetas, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Esta es una de mis oraciones todos los días, no hay día que no ore por esto. Nuestros nietos saben muchos versículos bíblicos de memoria. Yo se los he enseñado. Y yo le digo al Señor, Señor, escríbeselas en sus mentes, ponlas en sus corazones. Y que nunca, mientras vayan creciendo, y también ahora agrego a Inoita, le digo, Señor, cuando ella crezca, yo le dije en alguna oportunidad, y otra vez lo voy a decir, le voy a enseñar la palabra también. Y cuando ellos vayan creciendo, siempre recuerden la palabra. Y ellos me la recuerdan a mí ahora, cuando voy con ellos me dicen, abuelito, el examen, que le haga el examen. Y le empiezo a preguntar, ¿qué dice aquí, acá, acá? Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Entonces la palabra de Dios, la ley de Dios es espiritual, es buena y perfecta, y lo dice la Escritura también. Es maravillosa, buena y perfecta. De manera que la ley a la verdad es santa. ¿Sabía usted que es santa la ley de Dios? Y el mandamiento santo, justo y bueno. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios es, todo lo que Dios dice es santo y bueno. Lo que pasa en este mundo, no le venga a echar la culpa a Dios a usted. Porque los hombres toman sus propias decisiones y son responsables de sus actos, de sus hechos. Cada uno, dice la palabra del Señor, que un día dará cuenta a Dios delante del trono del Señor. Y eso está tan más cerca que lejos. Más cerca que lejos. Bendito sea Dios. Y estas dos fuerzas espirituales de usted son dos fuerzas enemigas acérrimas. La ley de Dios y la ley de los hombres que está en nosotros mismos, en nuestros miembros. Y mira lo que dice, que tantas veces se lo voy a decir de memoria. Capítulo 5, versículos 16 y 17 de Gálatas. El apóstol escribe esto. No satisfagáis los deseos de la carne, sino los del espíritu. Porque estos se contradicen entre sí. Hay una lucha a muerte. Sus pensamientos que no son de Dios, o mis pensamientos que no son de Dios, hay una lucha a muerte con lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, en nuestro espíritu, que es su palabra, que la escribió allí, como dice la Biblia, como lo acaba de leer, que Dios puso su palabra, su ley en nuestros corazones y la escribió en nuestras mentes. Es una lucha permanente. Permanente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Velar, es decir, orar para caminar en la ley de Dios. Porque aquí no se trata de leer como
como se lee un diario, el Mercurio, bueno, ya hay pocos diarios porque todos vemos ahí, ya, y tirarlo. No, la ley de Dios, Dios la puso en nuestros corazones y en nuestras mentes las escribió. Ahora depende de usted que lo lea, que usted lo crea. Es por eso cuando andamos en el camino de Dios, en la ley de Dios, podremos usar las armas de su ley. Podremos usarlas. Mientras no estén allí, no podremos usarlas porque la Biblia nos habla también de ello. Mire, también escribe esto el apóstol Pablo. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Cuando nosotros leemos tenemos que leer todo el contexto. Capítulo 10 de 2 de Corintios. Cuando andamos en la carne. Acabo de decir que cuando andamos y caminamos en la ley de Dios, cuando el apóstol Pablo dice, cuando andamos en la carne, este pasaje bíblico, es decir, nosotros tenemos que vivir en este mundo y caminamos y comemos, vamos al supermercado, vamos con los hijos que nos invitan a comer por ahí, etc. Porque yo digo, no tengo sencillo para ir. Amén. Entonces vamos. Pero el apóstol dice, pero no militamos según la carne, que es diferente. No militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para destrucción de fortaleza, derribando, y esto que quiero que me escuche bien, argumentos, nuestros propios argumentos, porque tenemos argumentos, a veces tenemos respuesta para todo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y esto es precioso. ¿Se acuerda que leí anteriormente que la ley del pecado me lleva cautiva mi mente, ¿cierto? Cautiva mi mente, la ley del pecado. Y me hace pensar cosas que no debo pensar y me hace decidir aquí en mi mente cosas que no debo decidir, que no están de acuerdo con Dios, con su palabra. Dice, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios. Todo pensamiento a la obediencia al Señor. Por lo tanto, la militancia es servir en esta guerra espiritual continuamente. Continuamente. Sin embargo, cuando no velamos y descuidamos la ley de Dios, que es su palabra, ¿qué sabe lo que pasa? Estamos abriendo una puerta a la ley del pecado. ¿Y dónde está la ley del pecado? ¿Fuera? En nosotros mismos está, porque la palabra dice, veo otra ley en mis miembros, recuérdese de esto, nunca se olvide, veo otra ley en mis miembros, todos nuestros miembros, veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de Dios, contra la ley de mi mente. Entonces cuando no velamos, cuando descuidamos, está diciendo amén también la niña, sin duda. No crean que no escucha la palabra también. Porque se la escucha en el vientre cuando aún está. Los bebés escuchan. ¿Cuánto más cuando están fuera del vientre? Estaremos abriendo la puerta a la ley del pecado. Por consiguiente, mire, escuche bien, cuando pasa eso, cuando descuidamos y no velamos, por consiguiente, al abrir la puerta, quedamos cautivos en nuestra mente y nunca entenderemos las cosas espirituales. ¿Sabía usted lo dice eso, no? Capítulo 2 de 1 de Corintios. Dice textualmente, el hombre natural
El hombre natural, el hombre pecaminoso, nuestra naturaleza pecaminosa, dice, no puede entender las cosas espirituales porque se han de discernir, ¿cómo? Con nuestros argumentos. Se han de discernir espiritualmente. ¿Y cómo llegamos a eso? Andar en la ley de Dios. Y al no entenderle esto, ¿sabe cómo se evidencia claramente? Se evidencia reflejándose en los actos cotidianos de la vida, como dice también el capítulo 8 de Romanos, versículo 6. Los que caminan en la carne, o sea, en sus propias decisiones, no consultar a Dios. Dice textualmente, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y mire lo que dice textualmente. Mire, este versículo me llamó mucho la atención. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, los designios de la carne, de nuestras propias decisiones, sin consultar a Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Amén. Entonces, es indispensable y esencial la orden divina para cumplir la voluntad del Señor. Y esto indica radicalmente, ¿qué indica? Una obligación espiritual. ¿Sabe cuál es? Lo que dice capítulo 2 de Hebreo. Dice textualmente la palabra del Señor. Que no descuidemos. Que no descuidemos. Dice, porque es necesario que atendamos las cosas que hemos oído. ¿Lo ha leído? Es necesario que atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. O sea, existe el riesgo que nos deslicemos y que quedemos ahí. Pero ¿qué tenemos que hacer? Que es necesario que atentamos a las cosas. ¿Qué cosas ha oído usted a través de todo este tiempo? Ha oído la palabra. Y es necesario que atentamos permanentemente a esa palabra. No sea que nos deslicemos. Por lo tanto, su objetivo debe ser determinante y claro, como lo hicieron estos hombres tremendos de la Biblia, el salmista y los profetas. Miren lo que dijeron cuando ellos determinaron, pero y con claridad su objetivo de amar y servir a Dios. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, pero abre mis ojos, Dios, ábrelo. Ese debe ser tu clamor, mi clamor. Y de la única manera y nos estaba hablando de los ojos, estos físicos, los ojos espirituales, y veremos la gloria de Dios. Y aún más, mira lo que dicen estos hombres que determinaron amar a Dios, determinaron servir a Dios. Dame entendimiento y obedeceré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Mire, también dice, mejor es la ley, tu palabra, de tu boca, que millares de oro y plata. Y llegó a decir, mire qué maravilloso, oh cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Todo el día. Si no es necesario que nosotros andemos diciendo versículos bíblicos en la calle, sino que acordándonos en la palabra. Esto dice tu palabra, Señor. No me dejarás ni me desampararás. Tú estarás todos los días conmigo hasta el fin del mundo. Bendito sea el Señor. ¿Sabe usted que en la historia de la Biblia,
El corazón representa el centro de la voluntad de Dios, de los pensamientos, la mente y las emociones. Y lo dice la palabra. Con este pasaje bíblico nos da a entender lo que significa realmente el centro del corazón que debemos tener. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 y Mateo 22, 30 y 35. Amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza y tu corazón. Están las emociones, está tu mente, está todo allí. Por consiguiente, cuando hay una disposición verdadera de amor y reverencia, la obediencia y la palabra de Dios y sus principios ya no se sienten como una carga, sino como un deleite natural, una guía para la vida de un cristiano. Y estas palabras dignas de imitar brotaron de hombres de Dios como el salmista y los profetas. Mire lo que dice la palabra, el versículo 92 del capítulo 119. Si tu ley, si tu palabra no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Mire lo que dice el versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. A mí me encanta la miel. Y la miel es saludable. Oye, qué increíble, porque Dios usa tanto la miel acá en la palabra, tanto en la tierra que fluye leche y miel. Y la miel es el único alimento que podríamos decir, usar un término, es eterno. No se descompone, no se pudre, no le pasa nada. Usted lo puede tener allí en un mueble años y va a seguir siendo la miel tal cual. Deja un tarro de atún ahí por 15 días. Ya está vencido ya. Bendito sea el Señor. Y por último, mire estos hombres, mire lo que dijo Jeremías, que se determinó a amar a Dios y encontrar la ley. Mire lo que dijo, ¿la ha leído? Capítulo 15, versículo 16, ¿sabe lo que dice? Cuando descubrí tus palabras, las devoré. Son mi gozo y la delicia de mi corazón. No hay cosa más hermosa que Dios me haya dado que su palabra, que allí están todas las respuestas a nuestros interrogantes y nuestro clamor. Dios bendiga esta palabra. Amén. Un abrazo para los hermanos y amigos y que esta palabra edifique sus vidas. Amén. Vamos a orar.